hacemos el análisis de flujo de carga. No hemos especificado el alimentador de la UPS, entonces vamos allá. Este cable 2 no le hemos dicho nada. Entonces, para 500 kilovatios a 480 voltios, ¿cuál sería la corriente nominal? Es un sistema trifásico de 500 kilovatios con una eficiencia del 90%, entonces dividido entre 0.9. ¿Recuerdan cuánto es el factor de potencia del UPS? Este está muy bajito, ¿sí? Un UPS actual tiene un factor de potencia mucho más alto, digámosle del 95%. Qué jodita con estos datos. Sí. No, lo que quiero es que cambie la potencia aparente, manteniendo fijo el factor de potencia y la eficiencia. Casito. Listo, dejémoslo ahí. Es 520 kVA, 495 kilovatios, lo cual nos da una eficiencia del 90% y un factor de potencia del 95%. Las UPS actuales tienen filtros activos de corrección de factor de potencia y de THD, por lo cual no es lógico hablar que una UPS de buena calidad tenga un factor de potencia de 80% a la entrada. Entonces, no es lógico. Esto nos da una corriente a plena carga de 1450 amperios. 1450 amperios, ¿qué conductor necesitamos? Pongamos el software a calcular, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos un conductor, nuevamente seleccionamos solo conductores de 500, 600, 700 y 1000 voltios. Conductor en aislamiento THWN2, dejemos solo ese. Entonces escojamos este primero y que tenemos un conductor de 250 kcm, seguramente va a ser uno mucho mayor, pero esperemos a que el software lo diga. Ok, entonces tenemos THWN2 de 600 voltios en cobre calibre 250 kcm. La longitud de este conductor, digámosle que es unos 30 metros. En la parte física no cambiamos nada, son conductores sencillos. En configuración vamos a decirle que tenemos un conductor de protección en cobre, calibre 1.0, con datos típicos de resistencia y reactancia con conductor en acero. Y un ducto en acero de 5 pulgadas. En configuración,
No tenemos neutro, como es una UPS trifásica, no se requiere de neutro. Si tenemos una carga balanceada o desbalanceada, todo lo que es la electrónica de la UPS se encarga de balancear la corriente a la entrada de la UPS. Entonces, esas UPS normalmente no requieren neutro. Entonces, simplemente necesitamos 3 fases y el conductor de protección. Las 3 fases en conductor 250 kcm, como lo especificamos en la primera ficha, aquí donde dice info. ¿Sí? Entonces, conductor, aquí en la librería, seleccionamos conductor de 500, 600, 700 y 1000 voltios. ¿Sí? 500, 600, 700 y 1000 voltios. No nos interesa conductores de mayor tensión. Es un alimentador a 480 voltios. Y en tipo de aislamiento vamos a seleccionar solo el THWN2. Tenemos 2 opciones. Las 2 opciones son la misma, si ustedes miran. ¿Sí? Entonces escojamos la primera, norma NEC. Y de la norma NEC escogemos un conductor de calibre 250 kcm. Aquí en esta misma ficha especificamos la longitud de ese alimentador, 30 metros. Entonces ya tenemos un conductor de 250 kcm en cobre, un conductor por fase a 600 voltios con aislamiento THWN2. ¿Qué nos queda? La configuración del alimentador. Entonces tenemos 3 conductores, uno por cada fase, no tenemos neutro y sí tenemos conductor de protección. Entonces tenemos un solo conductor de protección en calibre 1,0 en cobre. Y aquí le decimos reactancia típica. Aquí lo que hacemos es seleccionar que el tubo sea en acero. Si vamos a trabajar con ductos en acero, van a ser ductos adosados a la pared o al techo a la vista, entonces tienen que ser en ducto metálico, entonces IMC por ejemplo, ducto en acero y OK. En el layout, como la distribución de los conductores dentro del tubo, vamos a decir que es un layout triplex. ¿Para qué? Para que el software permita hacer el cálculo de la impedancia. Y vamos a decirle que vamos a utilizar la impedancia calculada a partir de la configuración. Como ya les había dicho, es mucho más preciso, sobre todo en secuencia cero. Realmente la diferencia es en secuencia cero. Y como vamos a analizar cortocircuito monofásico, entonces es importante tener un valor preciso de esta impedancia de secuencia cero. ¿Listo? En configuración, pues verificar que tengamos ducto en acero de 5 pulgadas. Ese conductor nos va a quedar pequeño, ¿cierto? Para los 1700 amperios, entonces ya el software nos va a decir cuál es la configuración óptima. Listo. OK. Ya con eso, ahora sí corremos el flujo de carga. Tenemos una corriente de 685 amperios en el devanado, a 480 voltios, la red de 480 voltios. Si ustedes ven, el alimentador, cable 2, está en rojo, está sobrecargado. Hacemos doble clic sobre el alimentador y vamos a Seizing. ¿Y qué observamos? Que tenemos un conductor de 250 kcm y que el óptimo para esa corriente es un 400 kcm. ¿Cierto? Con el 400 kcm tenemos una capacidad de corriente. Perdón, aquí nos faltó algo. ¿Qué nos faltó? Aquí en capacidad, especificar la configuración del alimentador, si está enterrado, si va en bandeja portacable, si va en ducto adosado al techo o a la pared, que eso es importante para el derrateo de la capacidad de corriente. Entonces escogemos estándar, escojamos NEC como lo hicimos ayer y digamos que tenemos conduit en el aire. ¿Sí? Entonces trabajamos con NEC, conduit en el aire.
Y ahora sí vamos a dimensionamiento. Entonces tenemos una capacidad de corriente de 730 amperios para un conductor de 400 kcm y de 672 amperios para un conductor de 350 kcm. Ahí tenemos una corriente de 685 amperios. Entonces el óptimo es el de 400 kcm. Seleccionemos ese conductor. Dos cables por fase. Dos cables por fase 400 kcm. Seleccionemos ese conductor. ¿Listo? Si vamos a info, donde dice número de conductores por fase, ya se actualizó también esa información. Necesitamos dos conductores por cada fase y cada fase de 400 kcm. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven, es muy fácil nuevamente el dimensionamiento de conductores con una herramienta como estas. ¿Qué no hemos tenido en cuenta? Cortocircuito, porque no hemos hecho ese análisis. Ya ahorita lo hacemos. Ok. Volvemos a correr el flujo de carga. Y ya no tenemos problema ni de regulación de voltaje ni de capacidad de corriente en ese conductor, en ese alimentador 2. ¿Sí? Hagamos el análisis de cortocircuito. Entonces vamos a generar un cortocircuito en el bus 3 para verificar que ese cable está bien especificado por cortocircuito. Entonces vamos a coordinación de protecciones. Recuerden que debemos utilizar el módulo de coordinación de protecciones para especificar el cable por cortocircuito. En el maletín especificamos que el nodo que está en falla es el nodo 3. Aquí en el maletín solo el nodo 3 está en falla. Y con el tercer botón de arriba hacia abajo corremos el análisis de cortocircuito. Tenemos una corriente de cortocircuito de 33 kiloamperios, altísima, ¿cierto? Doble clic sobre el conductor, cable 2. Vamos a la ficha protección. ¿Qué nos falta aquí para poder hacer selección del conductor por cortocircuito? La protección, ¿cierto? Porque también depende del tiempo. Entonces coloquemos la protección de ese interruptor. La protección de ese alimentador, perdón. Entonces, una corriente de 678 amperios, listo. Entonces vamos a edición, interruptor de bajo voltaje, CB3, doble clic sobre ese interruptor y especifiquemos un interruptor adecuado. El de 630 amperios no nos sirve, necesitamos mínimo 680 amperios. Vamos a rating, library. Listo. Interruptores Schneider, no, en este momento no tenemos sino hasta de 630 amperios, ¿cierto? Entonces ninguno de estos nos sirve. Entonces busquemos uno diferente, busquemos un interruptor, un Siemens. De pronto un Kronen-Moller, K-Moller, que es de la misma fábrica de Schneider. Miremos a ver si los NZM, no, tampoco. Vayamos a Siemens. ¿Perdón? De 680 amperios mínimo. Entonces, en el Siemens de 800 amperios. Recuerden, voltaje nominal de 500 voltios y este tiene una corriente de cortocircuito de 35 kiloamperios. ¿Cuánto es esta corriente de cortocircuito? ¿Sí nos alcanzaba? 33, listo, entonces vamos a penitas. El Siemens, el modelo es 3VF6 de 800 amperios. Tres polos. Recuerde que no trabajamos con neutro.
En el alimentador de la UPS no trabajamos con neutro. De la UPS hacia abajo, ahí sí tenemos 208 voltios de 4 líneas, 3 fases neutro y protección. Entonces, S3VF6 de 800 amperios, 3 polos, tensión nominal de 500 voltios. ¿Sí? Corriente de cortocircuito de 35 kiloamperios, que es la adecuada. Y trabajemos con el módulo de 800 amperios, 690 voltios. Ok. Son diferentes corrientes de cortocircuito. El ICU es el Ultimate, el ICS, la de servicio, Service. ¿Sí? Entonces la ICU debe ser inferior a la corriente subtransitoria trifásica. Bueno, la mayor corriente subtransitoria. Así es como uno especifica la corriente de cortocircuito. La ICS debe ser superior a la corriente de cortocircuito de estado estable. ¿Okay? Bueno, cambiemos este tiempo mínimo de retraso, llevémoslo a 0.01, o si no nos arroja error, y ajustemos inicialmente el interruptor. Entonces, este interruptor, bueno, es un interruptor termomagnético. La parte magnética es fija, pero la parte térmica es fija, y la parte magnética llevémosla a lo máximo, que es 9. Si tenemos una corriente de corto de 35, llevémosla al máximo, al 9, 8000 amperios. Listo. Y ok. Y ahora sí, con esto corramos nuestro análisis de cortocircuito en el módulo de coordinación de protecciones. Y vamos al cable. Entonces seleccionamos el módulo de coordinación de protecciones, hacemos el análisis de cortocircuito, hacemos el cálculo de cortocircuito con este botón y vamos al cable, y en donde dice protección vamos a especificar cuál es la protección de ese conductor. Entonces, el dispositivo de protección va a ser un aparato que tiene un identificador que es el CB3, y el dispositivo de sobrecorriente va a también a ser un aparato que tiene como identificador CB3. Entonces ya estamos diciendo que estamos protegiendo ese alimentador, el cable 3, con esta protección CB3, el cable 3 o el cable 2 con la protección CB3. Ahora vamos a Sysync y seleccionamos dimensionamiento por cortocircuito. Ahí ya tenemos los resultados. Entonces, teniendo en cuenta la corriente, el tiempo de despeje, entonces tenemos una corriente de cortocircuito de 33 kiloamperios circulando a través de ese alimentador. Con esa corriente tenemos un tiempo de despeje de 10 milisegundos, por lo cual se requiere un conductor mínimo calibre 4. Entonces no tenemos ningún inconveniente. Con el conductor de 400 kcm, 2 conductores por fase, ya tenemos una buena coordinación por cortocircuito para ese conductor. Y ok, listo, ya seleccionamos nuestro conductor, tanto por sobrecarga, capacidad de corriente, regulación de voltaje y cortocircuito. Coloquemos un cortocircuito a la salida de la UPS en el bus 5. Entonces vamos al módulo de cortocircuito, vamos al maletín y le vamos a decir que vamos a analizar un cortocircuito en el nodo 5. Y hagamos ese cálculo. Entonces, ¿qué corriente de cortocircuito tenemos? 9 kiloamperios. ¿Pero de dónde provienen esos 9 kiloamperios?
8 kiloamperios de la carga, ¿cierto? La mayor parte de esa corriente de cortocircuito viene de la carga, y tan solo 2 kiloamperios de la UPS. ¿Por qué? Porque la UPS está limitando la corriente de cortocircuito a máximo el 150% de la corriente nominal. Tenemos corriente nominal en 208 voltios como de 1700 amperios, teníamos 1700 por 1.5 no es de esa corriente. Esa es una ventaja también de utilizar UPS. Pero realmente aquí la corriente de cortocircuito está administrada por esta carga. Por esta carga. Si queremos, si nosotros conocemos que esa carga no está en capacidad de suministrar tanta corriente en cortocircuito, podemos modificar los ajustes de la carga. Aquí donde dice cortocircuito, decirle, por ejemplo, mire, la máxima corriente que puede suministrar la carga es el 200% de la corriente nominal. Entonces, ajustamos ese valor y volvemos a correr nuestro análisis de cortocircuito. Si es un sistema que, por ejemplo, solo alimenta iluminación, ¿será que los drivers de iluminación LED son capaces de alimentar corriente de cortocircuito? ¿No? Entonces le podemos decir ahí que la máxima corriente que el cortocircuito que alimenta es del 0%, y ya con eso decimos que la carga no es una fuente de corriente de cortocircuito.